Noticiero El Vigilante presenta El Candidato con el doctor Oscar Rafael Frem. Llegando a sus hogares, y es un verdadero privilegio realmente poder conversar con personas que vale la pena conversar, con candidatos que vale la pena conversar sin ningún sesgo, pero tenemos esta oportunidad de poder hablar con un binomio, con un connotado licenciado, con una trayectoria impecable, impresionante. Su nombre es Luis Lam, y por supuesto está otro jurisconsulto, otro abogado vicepresidenciable. Él es Otto Marroquín. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Doctor, pues mucho gusto. Aquí para nosotros es un privilegio acudir aquí a la sede de Noticiero El Vigilante, un privilegio. Igual. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantados de estar con usted. Es un gusto. Tenemos muy claro que la pobreza de una nación no está en el bolsillo de la gente, sino en la mentalidad por responsabilidad de sus gobernantes, porque no tienen conciencia social, no hay voluntad política, y mucho menos una visión de nación, pensando como estadistas, sino pensando en las próximas elecciones. Pero cuando se piensa en las próximas generaciones, podemos entender que a estas generaciones las podemos llevar a otro nivel y estar mucho más cómodos por los próximos años. ¿Qué pensamos de esto? Nosotros, pues como Partido Integración Nacional PIN, doctor, nos venimos a presentar ante la población como un partido totalmente nuevo, con personas que nunca hemos participado en política, ni Otto ni yo hemos estado nunca afiliados a ningún partido político, y queremos ese cambio generacional en la política. 80% de nuestros candidatos van entre 25 a 35 años, jóvenes que quieren realmente tomar el control del país y que quieren crear su propio futuro. Yo en lo personal voy a ser en la próxima elección el candidato más joven a presidente. ¿Cuántos años, licenciado? Recién acabo el 19 de marzo cumplir 43 años. El mismo día del cumpleaños de mi mamá. Qué bueno. Y así que nos venimos a presentar como una oferta política nueva, con un partido que no trae ninguna mancha. No trae cola. ¿Por qué? Porque hemos sido cuidadosos en seleccionar y que le ha hecho tanto daño a este país el financiamiento electoral ilícito que hace el narcotráfico, que hace el crimen organizado y que hace la corrupción como tal. Entonces nosotros nos hemos mantenido con un partido que creemos que es el partido más limpio que usted lo puede ver. Yo invito a la población a que examine los vínculos de los candidatos que llevan los partidos políticos, sobre todo los partidos grandes. Llevan candidatos que son narcocandidatos, esa es la verdad. No son candidatos. Son narcocandidatos, son candidatos vinculados con tema de corrupción, y nosotros en el PIN, yo los invito a que usted examine y determine quién de nuestros candidatos lleva algún señalamiento, lleva algún proceso abierto. ¿Y cómo decide Luis Lam ser candidato a la presidencia por una nación que ha sido tan convulsionada por la corrupción y donde han habido 9 gobernantes civiles y 11 militares? Y me pregunto, ¿quién ha sido el mejor presidente de Guatemala desde esa época para acá? Es difícil determinar, ¿verdad? Los ejemplos que hemos tenido, al menos en mi generación, no hemos visto que ha llevado a Guatemala a un destino correcto. ¿Cómo decido yo participar? Yo estaba de embajador ocupando el cargo diplomático, que para mí es el cargo diplomático más importante de nuestro país. El más alto. El más alto. ¿Por qué? Porque es el representante de nuestro país ante el mundo. ¿Y por qué le dieron ese cargo? Yo, primero, yo he asesorado durante 17 años al año actual de carrera profesional. Y durante estos 17 años he asesorado a distintas organizaciones descentralizadas y también a organismos de Estado. Por ejemplo, hice un paso por la Corte Suprema de Justicia, fui letrado de la Corte Suprema de Justicia, coordinador de la Cámara de Amparos y Antejuicios por toda una magistratura del 2009 al 2014. Y pues quiero decirle que sí contribuí para
poder ir haciendo avances en el sistema de justicia ahí. Posteriormente, ya en el año 2017, asesoré al Ministerio de Relaciones Exteriores. Asesoré al gobierno del presidente Jimmy Morales específicamente con el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y cómo debía de tratarse ese tema en el nivel de la política exterior. Y posteriormente a eso, en virtud de que obtuvimos buenos resultados al respecto, Se fue la CICIG. se fue la CICIG. Eso yo quiero decir que yo participé, digamos, directamente. Pero no tienen la voluntad política, ni suficientes asesores, ni gente tan capaz y tan honesta a Guatemala como para tener que traer un ente internacional para que rija el destino de Guatemala con leyes y que a la postre ellos también pasan a formar parte de toda la corruptela. Claro, No, doctor, no hay jurisconsultos yo- en Guatemala. yo quiero decirle que yo estaba de acuerdo estaba de acuerdo cuando la CICIG estaba realmente desmantelando estructuras de corrupción dentro del Estado, pero en el Pero momento, se torció Castresana. pero en el momento en que se desvían ya para un interés político eminentemente Y muy que era personal. evidente, Claro. ¿sí? En ese momento, por supuesto que yo no estoy de acuerdo, porque es politizar la justicia y judicializar Yo la creo política. que la idea fue buena, pero el concepto malo. Yo trabajé 10 años con Eduardo Suger, no para él, con él somos amigos, y nunca estuvimos de acuerdo con que hubiera una CICIG en Guatemala, sino de aplicar la justicia, pero el problema es que en Guatemala las leyes son como los cristales, se hicieron para romperse. Y les dieron un gran poder, digamos. Hubo un momento en que Ilimitado. el poder político que tenía en ese momento la CICIG era superlativo, mucho más poder político que el propio presidente. En ese momento es cuando yo no estoy de acuerdo con judicializar la política y politizar la justicia, y entonces creo que lo que le vino bien a Guatemala es que se fueran. Y además nosotros los guatemaltecos tenemos suficiente gente también honesta y honorable para poder rescatar nuestro propio país. O sea, sí se puede. Sí se puede, yo estoy consciente, sí se puede. Es más, doctor, pongo una analogía muy normal. Usted no invita a alguien a su casa para que llegue a limpiar su casa. Yo no invito Usted- a cualquiera a mi casa. Usted, eso primero. Lo atiendo. Y no invita a que su invitado tome la escoba y empiece a barrer. Y No, tampoco uno llevo limpia. a otra mujer para que cocine en lugar de mi esposa. Así es, uno limpia su propia casa y nosotros podemos hacerlo. Lo que necesitamos es elegir a las personas correctas y elegir a las personas y examinar su hoja de vida. Yo por eso insisto en esto, yo tengo la solvencia total para decir, examinen mi hoja de vida, examinen mi trayectoria y mi paso. No van a encontrar ningún señalamiento de corrupción, no van a encontrar ni siquiera un proceso, una denuncia, a nivel administrativo, no digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca me he involucrado en corrupción. Es que No lo haría. el ladrón se hace en la casa y el buen policía también. Pero regresemos un poquito al génesis de lo que estamos hablando. Luis Lam es casado. Sí, estoy... ¿Cuántos años de casado? Me casé en el año 2008. 2008. En el año 2008, así que ahorita 14. 14 años. 14 años. ¿Cuántos hijos? Tengo 3 hijas, ¿verdad? Mujeres. Mujeres, el perro y yo somos los únicos. Los únicos que son hijos putativos. Que somos género masculino Ajá. en la casa. Pero sí, ese es mi... Pregunto esto porque la base de la sociedad es la familia. Sí. Mire, doctor, yo no solo, pues le comentaba... Porque no yo- puedo pretender, perdón que lo interrumpa, no puedo pretender gobernar una nación si ni siquiera puedo gobernar mi casa. Totalmente de acuerdo. Yo lo que le quiero comentar es, no solo lo que usted dice, la base de la sociedad es la familia. En mi paso por la misión permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, en el cargo de embajador de Guatemala en la ONU, estuve los últimos 3 años ahí, me di cuenta que la agenda global y la agenda globalista que nace y se gesta dentro de la geopolítica mundial en el seno de las Naciones Unidas se empuja muy fuertemente en los países para que vayan haciendo las reformas nacionales en su legislación y a nivel reglamentario para destruir
un diseño de familia. Ujú. Un diseño de familia que es natural, biológico y que para los que creemos en Dios también es divino. Ujú. Entonces, ¿Alguna religión? yo quiero decirle que yo fui formado en la religión católica. Ujú. Toda mi primaria, educación preprimaria y primaria la estudié en un colegio católico de una iglesia que se llama Inmaculado Corazón de María, que queda al final del periférico, ya llegando a la Universidad de San Carlos de Ujú. Guatemala. De ahí adopto los principios básicos Del cristianismo. fundamentales del cristianismo y de la religión católica, y sobre todo la devoción y la disciplina Ujú. en el tema de la religión. Por decisión propia, cambio de religión a los 12 años. Perdón, ¿era religioso antes? Sí, ¿Y sigue siendo religioso? sigo siendo religioso. ¿Por qué? Pero pregunto esto Sigo porque... siendo religioso en el sentido de sí De considero... la disciplina. De la disciplina, que se necesita Ok. una práctica como tal, que usted se congregue en alguna Y iglesia. que usted viva conforme Y- a lo que está estudiando, me imagino. Así es, pero por supuesto que más que la religión es una relación No es personal muy con Dios. difícil para un político y sobre todo para un candidato a la presidencia ser cristiano, mantener esos principios. Yo creo firmemente en Dios. Por el hecho de que viene gente en yugo desigual. Sí, por ¿Cómo supuesto. se maneja eso? Mire, yo creo que debemos nosotros primero decirle que yo creo firmemente en Dios, es un pilar del partido político también, Ujú. ¿sí? Creo que debemos de conservar estos principios y estos valores. Yo insisto, Guatemala es un estado laico, no es un estado ateo. Ujú. ¿Por qué? Porque nuestra propia constitución inicia invocando el nombre de Dios, Sí, así es. bajo una creencia firme en un ser superior que es Dios. Es un Y con libertad de culto. Es un estado laico porque no impone una determinada religión. Así es. Esa es la laicidad del Estado, Ujú. la no imposición de una determinada religión. Pero no quiere decir que nuestra sociedad no esté fundamentada en principios y valores religiosos y espirituales. Cuando usted lee el prólogo de la Constitución, ve que dice valores espirituales y valores morales. Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Se dice que Guatemala el 55% son cristianos evangélicos y el 45% cristianos católicos. Ambos leen la Biblia, ambos creen en Dios. ¿Cómo es posible que en una nación como la nuestra entonces haya tanto asesinato, tanta corrupción, tanto ladrón, tanta droga, etcétera, etcétera? ¿Me puede explicar algo de esto? Muy bien, yo lo que creo es que al final se vuelve un conocimiento y de palabra decimos que realmente somos o profesamos una determinada religión. Pero no es que sobrepasa la ambición personal. Pero cuando eso ya lo trae, digamos, al ámbito de la práctica, ahí es donde está el problema. Ya es difícil, digamos, que adecuemos una conducta. ¿Cómo mantiene balance? Ahora vengo a lo siguiente. Miren, yo sí creo que eso es importante en todos los candidatos. ¿Por qué? Porque al final es lo que define la forma en que uno vive su vida y la forma en que uno cómo se desenvuelve. mantiene y cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve. Yo traigo esto a colación. El que es ladrón, el que roba 5 centavos, Se roba un 10 millón. centavos, al que se roba 1 millón, es ladrón, ¿sí? Y yo quiero decirle que cuando yo llego, muy rápidamente, cuando yo llego de embajador de Guatemala ante la ONU, el primer viaje que hago al extranjero, me dicen aquí está su itinerario, aquí está su agenda y aquí está sus viáticos. Ujú. Y yo le digo a la financiera, mire, ¿y por qué me está dando viáticos? Yo recuerdo que era un viaje a Israel, y yo recuerdo que el gobierno de Israel Está pagando todo. está pagando todo, hotel, traslados, boleto aéreo, Comida, todo. etcétera. Menos Y- ropa, ni y gustos, entonces- ni regalos. Me dice así, me hace una cara así como, Es pues parte del aquí siempre paquete. se han pagado. ¿Y era yo le mucha digo- la cantidad que le estaban dando? Casi $5,000 para una semana. Sí. Entonces le digo yo, ¿sabe qué? Yo no quiero ese cheque. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a aceptar yo ¿Lo un vieron cheque? raro o no? ¿Cómo? Por supuesto, ¿cómo voy a aceptar un cheque de viáticos cuando todo me lo están pagando y los viáticos son para pagar los gastos? Claro. Es un robo. Sí. Ahora yo le quiero decir, gran porcentaje de los funcionarios de este país hubieran tomado ese cheque. Nadie se hubiera nunca enterado.
Además, Pero no es porque, vamos a los principios, es un no es tema porque de se principio. entere o no se entere. Así es. Es tema de ¿Cómo fue principio. formado en su hogar? Como Porque la mamá Así es. es la que forma al ladrón. yo trabajo desde los 10 años, ¿verdad? Desde los 10 años y mi papá me enseñó a trabajar Y a ganarse el y a dinero. ganarme el dinero y el dinero honesto y honrado. Entonces, devuelvo ese cheque. Ahora yo le quiero decir, eso me pasó a mí en el año 2019. Yo no sabía que 3 años y medio después Dios me iba a dar la oportunidad de ser candidato presidencial. Claro. Ahora sí, cuando yo renuncio para ser candidato presidencial, yo hago constar en mi entrega del cargo, en el acta de entrega del cargo, que aquí la traigo. Es el acta número, y para los que quieran pedir al Ministerio de Relaciones Exteriores, muchos candidatos le van a venir a decir aquí, yo no soy corrupto ni me voy a prestar a corrupción, pero pocos pueden demostrarlo. Muéstrelo. Pero pocos pueden demostrarlo. Claro. Y yo le voy a decir, yo no sí lo puedo demostrar. Mi acta de entrega del cargo es esta, mire, la 83-2022 de la Embajada de Nueva York, de Guatemala en Nueva York. Ujú. La misión permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas. Todo Del documentado. 1 de septiembre del 2022, del año pasado. ¿Y sabe qué dice acá? Que en mis viajes, y hice 10 viajes en comisiones oficiales, en 3 años, yo no recibí $1 de viáticos. Pues si todo estaba pagado. Todo está pagado. Claro. Y los pude haber recibido. ¿Sabe cuánto es eso más o menos? Entre 60,000 a 70,000 dólares. Y ese dinero, por supuesto, yo me hubiera comprado otro reloj, me hubiera comprado un traje Gucci Por eso siguen con Casio. de último modelo. Pero no lo hice. Claro. No lo hice porque era un robo. Es que es Ahora- un principio. Ahora yo creo en esto y usted dice que es un principio. Es un principio. Porque, y creo en el principio bíblico que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y Pero lo no para creo. que robes. Así es. Entonces, yo sí lo puedo demostrar. Claro. Lo puedo demostrar. Y si no lo hice en esa oportunidad, por qué va a cambiar una forma de vida aunque la cantidad sea mayor? Al final, por eso digo, robo es robo. Desde Es, siempre es estamos más, yo creería que un presidente no tiene por qué hacer negocios chucos ni agarrar dinero, porque un presidente tiene un salario por 4 años. ¿Cuántos millones recibe un presidente en 4 años? Y con esos 4 millones con esos 4 años que recibe, tiene para retirarse tranquilamente. Es más, ni siquiera debiese de tener pensión de retiro. ¿Aló? Ahora, la pobreza de los pueblos no está en el bolsillo, está en la mente. Claro. Mire usted Egipto, mire la India, con tantos años de antigüedad, miles de años, pero siguen siendo países pobres. Y mire usted Israel, mire Suiza, que no tiene costas y tiene la naviera más grande de toda Europa, no produce cacao y tiene el mejor chocolate del mundo, y se le llama la caja fuerte porque es seguro depositar su dinero ahí, no se le pierde. Estamos hablando de países con una mentalidad de prosperidad, y a la gente como gobernante creería que si un presidente es millonario, no debe de haber en su pueblo una sola persona pobre, enseñándole la cadena de valores para llevarlos a otro nivel. Y solo quiero mencionar esto, la cadena de valores y qué tan importante es hacer familias funcionales, papás y mamás responsables. Claro. Yo, en el seno de las Naciones Unidas, contra una agenda global que destruye este diseño, que trata de destruir este diseño, lo que trato de hacer es proteger Guatemala. Y así que creé la única política de Estado que existe hasta el día de hoy en Guatemala. La única política de Estado en defensa de la vida y la familia, en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y la familia como un diseño biológico, natural y divino, hombre, mujer, hijos, para proteger este diseño. Y eso pues se lo presento al presidente, se hace una realidad y me da a mí la oportunidad de decir en el seno donde se gesta lo contrario, ustedes pueden creer en esta agenda global, pero nosotros no. Guatemala va a defender... global, ¿usted cree que un hombre se puede casar con otro hombre y una mujer con otra mujer? ¿Está usted en la posición esa? Porque muchos han mencionado que
Mire, yo lo voy a decir acá, lo voy a decir de frente. Se lo pregunto porque... Sí, es lo que se conoce como el matrimonio igualitario, el matrimonio entre hombre y entre una mujer y otra mujer. Nosotros debemos de proteger a nuestro país, proteger a nuestra sociedad en contra a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Y eso fue lo que yo hice, doctor, con esa política de Estado. Proteger al país. Eso dio la oportunidad a salir a decir al mundo, Guatemala no cree en esto, nosotros vamos a defender este diseño de matrimonio y debemos de continuar protegiéndolo. Y por eso fue que Guatemala fue declarada capital provida de Iberoamérica. Uno de 2 monumentos en nuestro Palacio Nacional. Solo 2 existen. Cuando usted tiene el palacio de frente, el Palacio Nacional, del lado izquierdo, y no por... No por una circunstancialmente casualidad. Se escogió el patio izquierdo para poner el monumento a la paz con las 2 manos izquierdas que tiene ese monumento, ¿verdad? Para quienes no lo sabían. Y ahora del lado derecho, en el patio derecho, en el patio de la vida, existe un monumento a la vida y la familia, por un proyecto que muy humildemente, quiero decirlo acá, inició con su servidor, para hacerlo realidad. O sea, yo he visto cómo he podido utilizar mi profesión para hacer grandes cosas en este país y para poder ir cambiando el tema de la participación con el tema de CICIG. Y yo le digo en esto porque muchos me dicen, pero vos no lo hiciste solo, vos no lo hiciste. Por supuesto, nadie Tuvo gana. que haber sido un equipo, Nadie gana una. Pero tenía que haber un capitán de barco. Nadie gana una batalla solo, ¿sí? Nadie gana una guerra solo. Un coronel necesita Nadie soldados y necesita subalternos. soldados, aunque sea. Pero hay participaciones importantes de personas en esa batalla, en esa lucha, y que los guatemaltecos deberían de estar muy contentos por eso, porque nuestro país estuvo muy cerca de pasar a ser un país con un tinte eminentemente socialista, ¿sí? Porque esa era parte de la lucha ideológica con este tema. Así que hemos participado ahí, y además como abogados, como otros siempre decimos, cuando ganamos un caso, ¿quién ganó el caso? ¿El cliente o el abogado? Los dos. Los dos, los dos. Hablemos, el cliente dice... para no estar aquí de adorno. Gracias. ¿Qué que se piensa de acordó. todo lo que estamos hablando? Pues mire, doctor, yo sí, más que ensalzarme, entiendo la pregunta que usted decía y la comparto, de que la riqueza de ¿Cuál de un pueblo, todas? la riqueza de un pueblo radica en la educación, no radica en el dinero. No en la mentalidad de la gente. Exactamente. Está en la mente la pobreza. Está en la educación, así es. Entonces, Guatemala es un país que necesita personas que lleguen a transformar todo lo que ha habido. Usted decía también que hemos tenido unos gobiernos civiles, unos gobiernos militares anteriormente y que nos han dejado el legado. El legado, tenemos que en Guatemala sufrimos una catástrofe con el terremoto en el año 76 y vimos a un presidente que sacó la casta y recuperamos y levantamos Guatemala. Como bien dijo él, Guatemala está herida, pero no de muerte. El general... Guatemala es primero, Shell Lauer. Así es. Entonces, en este momento le puedo decir a usted que utilizando esta frase, también Guatemala está herida, pero no de muerte, que es la Pero corrupción. la siguen sangrando. Y sigue, y va a seguir, por lo que se está viendo. Que Aún los usted lo grupos... sangra hasta que se muere. Mire, Guatemala es un país tan rico que lo están ordeñando, exprimiendo y haciéndolo pedazos. ¿No es vergonzoso eso? Triste. Es da tristeza para los hijos de uno y para la gente que nos mira del Ahora, exterior. ¿cómo evitamos eso? Se puede licenciado evitar de Marroquín? muchas maneras, por eso es que estamos participando. Porque nosotros siempre criticamos desde atrás, desde las tribunas, pero no entramos al ruedo. Nosotros tomamos la decisión de entrar al ruedo, gente que no teníamos la Es muy fácil experiencia. maltratar a los candidatos y a los jugadores de un partido. Así es, mire, cuando usted mira al torero qué fácil se mira que está enfrentando al toro, pero no es lo mismo estar uno en el ruedo topándose con un toro de más de ¿Usted 1000 ha estado libras. alguna vez frente a un toro? Sí, he estado, Sí. sí, Eso es impresionante. lo he estado, Es impresionante, es de muerte. sí. Es un desafío. Es un desafío y creo que lo he hecho muy bien. Gracias a Dios, la oportunidad que tuve me fue muy bien y he tenido muchos desafíos, doctor, en diferente índole. Pero le digo, pues soy un abogado y soy un ser humano normal como todos los guatemaltecos que nos están viendo, Con defectos y cualidades. con defectos y cualidades, tal vez hasta más defectos que cualidades, pero creo que soy una persona
que tiene el mismo interés que la gente que nos está viendo el día de hoy y que quiere participar pero no participa. O sea, fue escogido como ayuda idónea Necesitamos para que formar entre, este binomio, ¿correcto? necesitamos que entre gente común y corriente, sin experiencia política, con experiencia profesional, industrial, empresarial, porque es lo que hace falta. Los políticos que nosotros estamos eligiendo es gente que ya viene de 4 o 5 candidaturas, o de 2 por lo ¿Y menos. cómo fue que lo escogieron a usted como candidato a Le voy a contar. Me escogieron ¿Por qué? por cierta trayectoria que tengo. Yo he sido investigador criminal, he sido abogado como cualquier otro abogado, he defendido causas muy difíciles, procesos icónicos en Guatemala, en donde CICIG estaba lastimando, y yo como un deber constitucional que tiene la gente de poder tener un defensor, entré, participé y ¿Era defensor público? No, ¿No? soy defensor particular, cobro, tengo mi bufete y me destaqué defendiendo y la gente me iba recomendando. Y de esa cuenta fue que mi trinchera eran los tribunales. Y yo fui de las primeras personas en que señaló que no eran juicios legales, sino eran juicios políticos los que se estaban dando. Y le voy a decir algo, uno de los primeros casos que lo hice y que lo grité en una sala fue con don Baudilio Hichos, que en paz descanse, cuando lo estaban atacando por el caso Ixpisa. Y se lo dije al señor César Rincón, le dije, usted está atacando por medio de la política y no por medio de judicialmente como tiene que ser. Entonces, de ahí nace y de ahí empieza esta situación. De esa cuenta, cuando me avisan que el candidato a presidente va a ser el licenciado Luis Lam, pues yo entro con mucho gusto. ¿Ya lo conocía? Ya lo conocía. Lo conocí en una audiencia en la Corte de Constitucionalidad, en donde él estaba representando a la Cancillería del gobierno de ese entonces, era Jimmy Morales, y yo estaba por parte de particulares que estábamos siendo víctimas de una persecución política, no judicial. Ahí conozco y me da gusto y me causa admiración, pero también digo, es el momento de trabajar por Guatemala, y créanme, hay que buscar el mecanismo para entrar, y el mecanismo son los partidos políticos. Sí, claro. No puedo ponerme como loco a gritar con un megáfono en la afuera del palacio, ni organizar una revolución, ni una revuelta. Ni quedar de presidente o vicepresidente solo porque levantó las manos y gritó. A mí me han ofrecido ser candidato a alcalde, a diputado, porque he tenido que defender a muchos políticos y gente que está vinculada a la política. De esa cuenta, nunca participé, porque estoy muy bien en el anonimato, soy una persona tranquila. ¿Tenía temor de participar? Tenía vergüenza de participar, le digo la verdad. Pero no era más vergüenza Sí. que no participara teniendo las características que se necesitan Lo que sucede... para estar dentro del Estado. Perdone, doctor, mire, lo que pasa es que la gente que no quiere entrar, hay gente en Guatemala honorable, empresarios, profesionales, Cuénteme. de mucho tipo de personas, Sí. pero no quieren entrar por temor al que dirán. Y al rebote. Exactamente, y a la que lastiman a su familia, no solo lo lastiman a uno. Yo vengo de un hogar donde le hacía mención antes de que empezara el programa, de un padre que ha trabajado en el gobierno como juez, como magistrado, en el Ministerio de Gobernación, en instituciones como la Comisión de la Tortura, en diferentes instituciones, y ha salido con la frente en alto. Entonces, eso me ha demostrado a mí que sí es posible participar. Dejó un legado, ¿verdad? Exacto. Y entonces ese es el momento de dejar un legado. Y también tener una participación como vicepresidente, no ser un acto decorativo. Yo le voy a decir algo. El primer vicepresidente que hay en Guatemala es en el año 1966. Yo no había nacido, yo nací al año siguiente, tengo 55 años, y es don Óscar Clemente Marroquín Rojas. El primer vicepresidente que renunció con don Julio César Méndez Montenegros. Y también estuvo en el exilio en México, igual que nos tocó a nosotros en Chiapas. Villagrán Kramer también renunció con También, y le cuento que el mismo día que renuncia a Villagrán Kramer es el mismo día que mi papá renuncia a ser magistrado y emigra a México. Ajá. ¿Sí? Y se fueron el 1 de septiembre del año 80. Pero para que entendamos cómo son las cosas, yo entro a participar porque sí quiero ser un vicepresidente activo, un vicepresidente que le corrija la plana, que supervisa al presidente, que supervise las actividades que tiene que hacer el Estado, porque no vengo con ánimo de enriquecerme ni un afán de poder. Claro que sí hay en el interior un afán de poder cambiar cosas, de hacer cosas mejores, ¿sí? Pero no de
cosas personales. Ajá. El tiempo nos absorbe y me han hecho señas que tenemos un minuto. Pero no es el único programa que vamos a tener. Vamos a tener otros programas. Muchas gracias. Por favor, tenemos un minuto para despedirnos, para que diga... Muy bien, muchas gracias a Noticiero El Vigilante. Y yo le quiero decir a la audiencia que el Partido Integración Nacional PIN y su servidor, junto con Otto Marroquín, nos estamos proponiendo como esta oferta y esta propuesta nueva. Un partido político sin ningún vínculo con el narcotráfico, ni con crimen organizado, ni con corrupción. Los invito a ustedes a que se informen, a que investiguen. Creo que es también responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que votan en este país el informarse sobre los partidos políticos, sobre los candidatos específicos, para poder elegir y decidir en las próximas votaciones. Y quiero decirles que soy el candidato a presidente más joven en la siguiente contienda electoral. Y si usted quiere un cambio generacional en este país, porque sé que mucha población quiere hacer cambios profundos en este país, por favor, déjenos a nosotros, los jóvenes que queremos tomar el rumbo de este país, que construyamos nuestro propio futuro y que hagamos el futuro de esta nación un futuro correcto y un futuro próspero para usted, para sus hijos y para sus próximas generaciones. Muchas gracias a ambos por este tiempo. Y recuerde siempre que la determinación de los pueblos se sustenta en la voluntad política, la conciencia social de sus gobernantes, y la pobreza de una nación no está en el bolsillo, está en la mente. Así que muchísimas gracias a ambos licenciados. Licenciado Luis Lam, candidato a la presidencia por el partido PIN, al licenciado Otto Marroquín. Muchas gracias, doctor. Un privilegio haberles tenido aquí. Y de verdad queremos que voten por el PIN, que eso es lo que les exigimos de verdad para sus familias y para ustedes, para Guatemala. Gracias por estar aquí. Gracias. Bendiciones y hasta la próxima. Noticiero El Vigilante presenta El Candidato con el doctor Oscar Rafael Frem.